Bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy vamos a hablar de los compuestos de coordinación. En química existen algunas sustancias que se llaman compuestos de coordinación. Un compuesto de coordinación es una sustancia que contiene un átomo o ion metálico central, o sea, está al centro de la molécula, enlazado a un conjunto de otros iones llamados o moléculas llamados ligandos, mediante enlaces coordinados también llamados enlaces dativos. Entonces vamos a tener un centro metálico y distintos ligandos que se van a coordinar para formar un compuesto de coordinación. En un enlace coordinado, ambos electrones compartidos, en el caso del enlace, provienen en este caso del ligando, que actúa como una base de Lewis, mientras que el metal central actúa como un ácido de Lewis aceptor de un par de electrones. Según la definición de compuestos de coordinación, la estructura general de cómo sería un complejo es que yo voy a tener entonces el metal central junto con los ligandos y que estos ligandos en este caso pueden, junto con el metal central, podrían quedar con una carga o podrían quedar neutros. Cuando yo formulo en este caso un compuesto de coordinación, pongo el símbolo del metal central, el símbolo del ligando, cuántas veces se repite en N, y si es que tiene alguna carga o no, la pongo fuera con un corchete ahí cuadrado, pongo en un superíndice la carga que debería tener. Entonces aquí el ejemplo, el cobre es el átomo central, el agua son los ligandos, que en este caso van a ser las bases de Lewis que donan pares de electrones al cobre. Se forman en este caso 6 enlaces coordinados. Eso significa que tiene un número de coordinación de 6. Hay 6 enlaces con el centro metálico. Como resultado, tenemos un ion complejo, en este caso con una geometría octaédrica y propiedades químicas diferentes del ion metálico libre, en este caso si fuera solo cobre. Entonces ahí podemos ver en el dibujo el átomo central, podemos ver los ligandos y podemos ver el enlace coordinado. Como componentes principales entonces de un complejo tenemos el metal central, aceptor de los pares electrones, ácido de Lewis. Hay unos ejemplos de algunos metales centrales, el cobre, el hierro, cobalto, platino, oro. Hay algunas otras especies en la tabla periódica que podrían entonces actuar como centro metálico aceptor de pares de electrones. Dentro de los ligandos también hay una larga lista, aquí solamente se le nombran algunos, como el agua, que podría ser un ligando, el NH3, el Cl-, el Cn-, y muchos otros ligandos que podrían en este caso interaccionar como donadores de pares electrones. Y el enlace coordinado entonces en este caso es el enlace sigma, en que ambos electrones provienen del ligando. Si nosotros seguimos chequeando la estructura de los compuestos de coordinación, nos vamos a dar cuenta que el ion central, ya dijimos que es un metal, en este caso generalmente un metal de transición, ahí hay algunos ejemplos. ¿Y por qué en este caso serían estos metales de transición? Porque poseen orbitales vacíos capaces de aceptar pares de electrones provenientes de los ligandos que se le van a acercar para formar enlaces coordinados. Estos metales pueden formar enlaces covalentes coordinados, en los cuales ambos electrones del enlace son aportados del ligando. El número de enlaces es súper importante porque con eso nosotros podemos conocer el número de coordinación, que puede ser variar entre 2 y 8, y aunque los más comunes son 4 y 6, podemos tener distintas conjugaciones de número de coordinación, donde el número de coordinación además nos va a decir qué geometría podría tener cada uno de los compuestos. Aquí hay algunos ejemplos de compuestos de coordinación. ¿Cómo podríamos nosotros saber el número de coordinación, el número de enlace con una fórmula? Simplemente viendo cuántas veces se repite el ligando en la fórmula y además identificando si este ligando es monodentado, bidentado o polidentado, que lo vamos a ver un poquito más adelante. De momento vamos a identificar, por ejemplo, en ese corchete que aparece ahí, que el NH3 se repite 4 veces, por lo tanto tenemos 4 enlaces. El NH3 en la segunda fórmula se repite 6 veces, tenemos 6 enlaces teniendo geometrías distintas. Y después, más adelante, en esta presentación vamos a ver qué pasa con los ligandos y por qué es importante saber si son monodentados o bidentados o polidentados.
Vamos a chequear los ligandos. Los ligandos son iones o moléculas neutras, no necesariamente estas van a tener cargas como los compuestos, en este caso los compuestos inorgánicos, cuando hacíamos una fórmula, poníamos el positivo, el negativo. Aquí un ligando podría ser una molécula neutra que dona un par de electrones al centro metálico y estos pueden ser variados en estructura, tamaño, carga, y eso les va a dar las distintas propiedades a los compuestos de coordinación, los colores, la estabilidad, si va a ser reactivo, si va a tener magnetismo o no. Y los ligandos, una de las características más importantes para poder separarlas, se pueden caracterizar por si son monodentados, como ya lo venía diciendo, bidentados o polidentados. ¿Qué significa que sea monodentado? Vamos a entender desde ahora en adelante que un ligando monodentado posee un solo átomo dador que va a donar un par de electrones al átomo central y por lo tanto si tiene un solo átomo dador, ese es el único punto de enlace que va a tener. Ese es el único enlace coordinado que va a poder formar. Entonces, imaginémoslo como una especie que tiene un par de electrones que van a actuar como unas pequeñas pinzas que se van a ir a dosar al centro metálico. Son los más comunes y fáciles de identificar. Ahí, por ejemplo, tenemos algunos ligandos, su fórmula y el átomo donador. El ligando aquí tenemos, por ejemplo, el agua, que su fórmula es H2O, tal como la conocemos, y tenemos que identificar que el átomo donador en este caso sería el oxígeno, con los pares de electrones libres que tiene. El amoníaco, el NH3, el átomo donador de pares de electrones, por esta pinza por donde se podría en este caso enlazar al átomo central, sería por el nitrógeno. Así también podemos examinar el cloruro, el cianuro, el tiocianato, que tiene un átomo donador y es por donde entonces podría atacar al átomo central, podría enlazarse y podría ser esta especie de diente que podría tener para formar un compuesto de coordinación. En algún momento hablamos de que también existían ligandos bidentados. Esto significa que poseen más de un átomo por donde poder coordinarse. Entonces poseen dos átomos dadores de electrones capaces de coordinarse simultáneamente. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es que empiezan a formar una especie de anillo alrededor del metal, conocido como quelato, garra, diente, o lo que nosotros podemos ver es como el enlace que se está formando. Y estos ligandos generalmente aumentan la estabilidad del complejo debido a este efecto, al efecto del quelato, mayor número de enlaces entre el metal y el ligando, o sea, se van a enlazar, se van a compenetrar más aún. Dentro de esto tenemos algunos ejemplos, el ligando etilendiamina, que muchas veces se escribe como EN, donde vamos a tener dos átomos de nitrógeno que se pueden en este caso enlazar por ambas partes. El oxalato, que en el caso del oxalato por los oxígenos tenemos esta estructura bidentada, estos dos dientes que podrían enlazarse. Eh, el acetilacetonato, que también en este caso tiene dos átomos de oxígeno que podrían enlazarse al átomo central. Ligandos polidentados, tres o más átomos dadores. Vamos a continuar con la misma especie de razonamiento que teníamos anteriormente, donde vamos a decir que al igual que los bidentados también pueden formar quelatos, pero con más estabilidad aún, van a estar mucho más compenetrados los enlaces. En este caso les tengo ahí en la tabla el ligando la dietilentriamina, que en este caso tiene una dentacidad o tiene un número de enlaces de 3, es tridentado. Está el trien, que se le llama, que sería tetradentado, tiene ahí varios pares de electrones que pueden enlazarse. Y el EDTA, el ácido etilendiaminoacético, que tiene una densidad de 6. Eso quiere decir que es hexadentado, se une por los 4 oxígenos y además por los 2 nitrógenos, por los pares de electrones que tiene libre. Un ejemplo de complejo, en este caso el EDTA se puede complejar con el hierro y podemos formar un compuesto de coordinación con un solo ligando que es hexadentado, entonces va a ocupar las 6 posiciones y vamos a tener una estructura más estable y que en este caso es octaédrica. Clasificación según su carga, también existen algunas clasificaciones donde podemos decir que hay ligandos que
tienen carga eléctrica y hay otros que no, están los neutros, por ejemplo, ya vimos el caso del agua, el agua no tiene una carga formal, el NH3 tampoco, el monóxido de carbono tampoco, pero sí tiene la capacidad, con los pares de electrones libres que tiene, de poder enlazarse al átomo central. En el caso de los ligandos aniónicos, tiene una carga negativa formal. Los catiónicos son poco comunes, pero también existen algunos. Y ahí nosotros podríamos ver que también se pueden clasificar. La importancia química de los ligandos determinan en este caso la geometría del complejo con el número de coordinación. No se olviden que cuando hablamos del número de coordinación en algún momento dijimos que era la cantidad de veces que se repetían los ligandos en una fórmula. Por ejemplo, aquí el NH3 se repetía 4 veces, eso lo dijimos. Pero si el ligando en este caso es bidentado, tenemos que contar cada una de esas especies de ligando por 2. Si es tridentado, lo vamos a tener que calcular por 3. ¿Por qué? Porque es el número de coordinación, es el número de enlace que tiene. Y si es una especie bidentada, a pesar de que sea una sola especie, va a estar doblemente enlazada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una etilendiamina que se repite 2 veces, tenemos que contarla como 4, ¿sí? Porque vamos a tener 2 enlaces por cada etilendiamina. Entonces, si tenemos 2, serían 4 enlaces, 4 sería el número de coordinación si solo estuviera la etilendiamina. Si hay más de algún ligando de distintas especies, todos se tienen que contar y se van a contar también con la multiplicidad dependiendo si son bidentados o polidentados. Entonces aquí generalmente dentro de un ion, una molécula compleja, se nombran los ligandos antes que el metal, generalmente en orden alfabético y se utilizan prefijos di, tri, tetra para poder ir indicando cuántas veces se repite ese ligando. Pero cuando se nombran y se ordenan por orden alfabético, esos prefijos quedan fuera. Lo que uno busca es el nombre del ligando. Aquí hay nombres de ligantes más comunes en compuestos de coordinación. Generalmente cuando nosotros, por ejemplo, vemos el agua, en la fórmula no va a decir agua, va a decir aquo, porque aquo es el agua como ligante en un compuesto de coordinación. Al igual que uno de los más característicos, por ejemplo, el amoníaco, el NH3, se llama amino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos un nombre de un compuesto de coordinación que tenga como ligando el NH3, va a decir amino, o si se repite 2 veces, va a decir diamino, o triamino, o tetramino. Se va a ir repitiendo por las veces que se repita el ligando en la fórmula, ¿sí? Entonces ahí estaríamos con las principales características de los compuestos de coordinación.